no. Bueno, mientras tanto continuaré. Les voy a compartir en general una liga para un libro digital en R. Es de microeconometría. No es, no es uno muy conocido. Es de estos tipos de enlaces que vienen con ejercicios resueltos para R. Así que les va a ser bastante de ayuda, sobre todo porque vienen los temas básicos que vamos a estar viendo al principio. Probabilidad, empieza con probabilidad y repasos de estadística, de la leída, no, nunca está de más. Prueba de hipótesis, que es el punto 2.4. Luego el punto 3 es mínimos cuadrados ordinarios y ya se va hasta el modelo, hasta el capítulo 4, que es efectos fijos y aleatorios. Eso ya es para panel y otras metodologías. O sea que nosotros vamos a utilizar del 1, no, perdón, son el capítulo 3, pero con Ariel sí van a ver panel y sí van a ver microeconometría. Bueno, microeconometría me refiero más a Logit y a Probit. Aquí quizá lo veamos, pero no nos vamos a enfocar muchísimo. Yo me voy a enfocar más a series de tiempo. Entonces, el recurso es bueno, tenlo checado. Si encuentro uno mejor, se los comparto con todo gusto. En series de tiempo todavía no encuentro algo que a mí me agrade, pero cuando lo tenga, se los comparto. También había quedado pendiente que borré el canal anterior de estadística y ahí teníamos varios recursos, en particular del curso de estadística. Así que voy a estar intentando subir esa información a lo largo de este fin de semana. No les garantizo nada, pero yo procuraré tener los recursos ya igual en general por si alguien los necesita. Sin embargo, si alguien necesita algo muy puntual, bueno, pídamelo, ya sea directo, por correo, a nombre del grupo, como ustedes gusten, y con mucho gusto los puedo apoyar en eso. Muy bien, el tema de hoy es ya propiamente mínimos cuadrados ordinarios. Estuve revisando ahí en línea que aparece, digamos que si ustedes quisiesen googlearlo, al menos en Wiki viene súper pequeño, a mí no me gusta mucho cómo viene, pero le pueden dar una leída. La de Wiki no me gusta tanto. Estos son unos documentos todos chafas. Sí, creo que mejor es el documento que les acabo de dar, si bien viene con algunas notas o con algunos ejercicios, creo que está bien explicado. Si quieren o no recuerdan tanto y quieren volver a estudiarlo, les recomiendo que tomen el capítulo, creo que es el 2 del Gujarati, que es lo más básico para entender la interpretación, la implementación del modelo, bla, bla, bla. Y una vez que lo hayan leído y más o menos hayan entendido la idea, ya se pueden pasar directamente al Greenie. En lo particular, yo voy a seguir la línea del Greenie en algún punto para hablar de modelos univariados, bueno, una variable regresora y una variable regresada. Utilizaremos algunos recursos del Gujarati, pero en gran parte la clase de hoy, aparte además es corta, entonces nos vamos a estar basando en el Greenie. Así que vamos a hacer un par de ejercicios también en R. Así que quiero avanzar un poco rápido con la teoría para después ver los ejercicios. Nota importante. En el libro de Greenie van a encontrar, cuando apenas está hablando y desarrollando los modelos, una que se llama regresoras estocásticas y regresoras no estocásticas. Básicamente se refiere a la aleatoriedad de los datos. Asumimos en mínimos cuadrados ordinarios que los datos existen y están ahí felices cotorreando. Y nosotros podemos hacer la combinación lineal, encontrar una línea o un plano, lo que sea que quieran llamar. Bueno, propiamente más es un plano que una línea. Encontrar un plano que minimice las distancias entre todos los puntos. Sin embargo, se me fue la idea porque les estaba diciendo esto. Bueno, en el Greenie lo van a encontrar de una manera muy general. Ahorita que me acuerde, regreso a la idea, pero continuamos con el primer tema, digamos que propiamente dicho ya del curso, que es modelo clásico de regresión lineal. Sí, estaba hablando del univariado, una variable endógena y una exógena, más bien quería referirme a eso. El modelo, nosotros asumimos que los datos ya existen y por lo tanto podemos encontrar una combinación lineal tal que lo que sea, ¿no? Sin embargo, en la parte del libro también menciona que nosotros podemos
y puntualmente dice que existen algunos escenarios en donde nosotros podemos jugar con la aleatoriedad de los datos para encontrar ciertos valores. Está muy ambiguo y no está desarrollado, pero tomaré esa lógica más adelante para construir un par de modelillos. No van a ser realmente muy complicados, van a ser, como siempre, modelos de juguete para que se entiendan las bases y a partir de ahí, si ustedes se enfrentan a algún modelo real, pues bueno, mínimo sabrán cuál es la lógica que hay detrás. Pero bueno, antes de llegar a ello, empecemos con lo más básico. ¿Qué es el modelo clásico de regresión lineal? Todos los conocemos como MCO. Recordemos que también hay ponderados, hay dos auxiliares con variables instrumentales, y también vienen los, ahí se me olvidó el otro, que tienen modelos simultáneos, ecuaciones simultáneas. No nos vamos a enfocar en eso. Realmente las ecuaciones simultáneas es para resolver, como su nombre indica, ecuaciones de un sistema de ecuaciones. Sin embargo, para ello es mejor serie de tiempo y verlo con la metodología VER. Pero bueno, eso ya es un poco más adelantado. Así que empecemos con lo básico. Insisto, todo lo que vamos a ver se fundamenta en esto. De hecho, gran parte de los modelos se fundamentan en esto. Requieren estadística frecuentista más que bayesiana. Eso lo voy a seguir insistiendo. Pero bueno, haremos un par de ejercicios que quizás rompan el molde. En particular, los modelos de regresión lineal buscan resolver algunos asuntos. Vamos a poner los modelos. Buscan resolver las siguientes cuestiones. El primero es una forma funcional lineal. Esto es como bastante obvio. Lineal. Voy a empezar a hacer algunos rayones. Y perdonaron ustedes los ejemplos que siempre pongo. Son bastante bobos, pero pues bueno. Imaginemos que tenemos una variable X. Ahí aquí puse una T de tiempo. Esta es una X de variable. Vamos a suponer que este es el hambre de la gente. Aquí esto es un H. Hambre. Y esta es la cantidad de tacos que uno come. Entonces ya hemos visto que entre mayor, si tienes poca hambre, pues vas a comer pocos tacos. Y conforme tengas más hambre, vas a tener más vas a solicitar o vas a pedir más tacos. Vamos a asumir que tienen una relación lineal. Sin embargo, no todas las veces en la realidad va a suceder esto. De hecho, es muy normal encontrar que no existen relaciones lineales directas en cierto tipo de ejercicios, sobre todo cuando, y me quiero enfocar mucho a temas del consumidor. Quiero enfocarme un poquito ahorita en microeconomía. Perdonen que no es la clase, pero no importa. Tenemos el bien 1 y el bien 2. ¿No? Sabemos que existen ciertas preferencias, tenemos nuestras curvas de indiferencia, vamos a suponer esto, y también tenemos una recta presupuestaria, la cual ahorita no me interesa. Simplemente lo que me interesa es la curva de indiferencia de la gente. Entonces tenemos diferentes combinaciones o diferentes cestas de dos productos, tal que el consumo de estos en diferentes proporciones nos entregarán una utilidad determinada. Sin embargo, como nosotros observamos, esta función no es lineal, claramente. En el mundo de la econometría existen algunas, bueno, no solo en la econometría, sino en el mundo de la matemática existen algunas metodologías para linealizar. Una de ellas, y las más conocidas, es el logaritmo natural. Si nosotros sacáramos el logaritmo natural a este tipo de gráficas, voy a volver a rayar. Vamos a suponer que igual tenemos el bien 1 y el bien 2. Pues bueno, podríamos tener una línea de esta manera. Claramente no va a ser así. Claramente puede tener alguna especie de deformación, pero bueno, ya está más linealizada que la versión original. ¿Por qué me voy a esto? Muchas veces vamos a encontrar ejercicios aplicados, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, por sus características, debería ser exponencial, ¿no? Se va acumulando el capital y por lo tanto vas produciendo más y bla, bla, bla. En la realidad, al menos el PIB mexicano no tiene esa característica si lo vemos, no sé, desde el 2010, 2000 para adelante, con tantas crisis que se ha sufrido, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues bueno, tenemos ciertas caídas, vamos a suponer estas caídas, que si nosotros trazamos una línea recta, más o menos podríamos ajustarlo. No me salió la línea recta, pero bueno, vamos a suponer que existe una línea recta. Sin embargo, algunos modelos, por ejemplo, estoy pensando en qué se puede regresionar respecto al PIB. Bueno, la clásica función, capital, trabajo, tecnología en función del Producto Interno Bruto.
Y bueno, aquí tenemos nuestra alfa y nuestra beta. Muchas veces, al tener este crecimiento exponencial, y esto no necesariamente va a tener ese crecimiento, podemos tener problemas al momento de modelarlo, y es por eso que se utilizan los logaritmos. Usualmente, cuando están modelos en donde se ocupa el Producto Interno Bruto, se suele utilizar todo en logaritmos. No solo por la capacidad de linealizar las variables, sino porque, y lo veremos en esta clase, el regresionar variables que están en logaritmos nos permite calcular directamente sus elasticidades, y al menos para los economistas y en general para los modelos estadísticos es bastante cómodo trabajar con ellos. No quiero decir que sea lo correcto, porque en sí puede haber modelos que sean de propensión marginal, que no transformemos las variables como consumo e ingreso. Sin embargo, tener las elasticidades nos permite situarnos en cualquier parte de la curva, y eso es interesante. Y vamos a tener la tasa de una manera constante, digo, ya saben cómo trabaja eso. Sin embargo, si nosotros vemos, bueno, el incremento en una unidad aquí es mayor, más pronunciado que aquí, ¿no? El problema de cuando no se linealizan a partir de un logaritmo las variables es que cuando estamos tomando el coeficiente beta, lo estamos interpretando a partir de las medias de las variables. Más adelante va a quedar un poco más claro. Sin embargo, cuando trabajamos todo en logaritmos, nos quitamos el problema de las unidades y ahora trabajamos todo con tasas porcentuales. Es una de las maravillas del por qué usualmente los modelos están transformados de esta manera. Insisto, no es que sea lo mejor, simplemente que es conveniente. Entonces, bueno, mínimos cuadrados ordinarios, bueno, su nombre lo indica, regresión lineal, busca tener una función lineal. No es que sea la única forma de encontrar algunos coeficientes, pero dado como la técnica que ocupamos, a fin de cuentas son matrices y todos necesitan ser combinaciones lineales y es muy cómodo tener este supuesto. Podemos quitarnos, sí, y el modelo se va a complicar. Bueno, no pasa nada, ya cada quien irá trabajando a su gusto. Pero bueno, mientras tanto en este curso trabajaremos totalmente de forma lineal. Siguiente punto es la identificación de parámetros. Ahorita voy a corregir eso. Identificación de parámetros. Nuevamente, me voy a regresar a mi ejemplo de los tacos y del hambre. Nosotros tenemos las variables, que sería el hambre de este lado y los tacos, y tenemos un parámetro que vamos a suponer que se llama la propensión general. Algo así. Más sencillo, vamos a ponerle aquí el ingreso, modelo de Keynes, y aquí el gasto, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el coeficiente beta o la pendiente de esta es la propensión marginal al consumo, ¿sí eso? Significa que por cada por cada peso que estamos ingresando, va a existir alguna cantidad beta de gasto. Usualmente la teoría dice que esta beta tiene que ser menor a 1. Claramente también tiene que ser mayor a 0. No estoy seguro si el modelo puede ser menor o igual a 1. Creo que sí podría ser menor o igual a 1, es decir, todo lo que ganas lo gastas. Si fuese mayor a 1, está diciendo que te estás viviendo en la deuda. O puede funcionar quizá si buscamos contrastar algunas poblaciones, por ejemplo, algunas comunidades en algunos lugares remotos, cuánto dinero están ingresando, por ejemplo, ganan en el campo cierta cantidad de dinero y vemos que su gasto es mayor. Quizás eso se explica porque existen programas sociales que apoyan a la gente en donde yo gano 100 pesos por mi actividad, pero existen ciertos vales o ciertos bonos, por ejemplo, enviar a los niños a la escuela, ese tipo de cosas, en donde a pesar que yo gano 100, gasto 120. Por lo tanto, el coeficiente de ingreso-gasto sería 1.2. Bajo la teoría tal cual dura, no tendría sentido porque no puedes gastar más de lo que ganas. Sin embargo, quizá en un análisis de contraste se utiliza alguna comunidad igual de un lugar con ese tipo de características y también se contrasta con alguien o también selecto en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México existe un poquito más de ingresos, por lo tanto es un poquito más difícil encontrar una regularidad en donde la gente gaste más de lo que gana. Puede darse el caso, efectivamente, pero bueno, además hay como un ejemplo para no formalizado, simplemente un ejemplo para continuar hablando de ese tema. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la identificación de los parámetros? Una vez que tenemos planteado el problema, lo que necesitamos calcular
básicamente van a ser los pendientes. En este ejercicio de ingreso-gasto es bastante sencilla porque solo vamos a necesitar un coeficiente. Sin embargo, bueno, también vamos a necesitar la constante. La constante tiene unas características importantes. Normalmente la vamos a utilizar por default. Siempre los modelos de mínimos cuadrados ordinarios van a incluir la constante. Rara vez no lo harán, siempre y cuando la teoría lo justifique. Por ejemplo, el tema de ingreso-gasto. Si tú no ganas nada, no deberías gastar. Existe quizá, voy a plantear un ejercicio bastante sencillo, que es la tasa de desempleo y el robo. En este caso, asumiendo que existe el pleno empleo, un concepto bastante keynesiano, vamos a suponer que si existiese la cantidad de cero empleo, que diga cero desempleo, teóricamente no debería existir ningún incentivo por robar porque ya tienes un trabajo. Sin embargo, cuando uno ve los datos, siempre va a existir el empleo friccional, o ya depende de qué tan clavados con la teoría, pueden llegar a decir que incluso el desempleo es voluntario, con sus excepciones y con pincitas, ¿no? Si nosotros asumimos que existe un escenario en donde el empleo es, no quiero decir pleno empleo porque eso significa cero desempleo, sino más bien que existe desempleo friccional, aún así va a existir una cantidad constante de robos, ¿no? Uno ve la Ciudad de México e independientemente de cómo esté la economía, si está muy bien, si está muy mal, suele haber una cantidad de robos. Si la economía va en picada, la teoría dice que habría más robos porque la cantidad de gente que quizá ya no está en el mercado laboral necesita otras actividades para conseguir dinero y entre ellas cae el robo. Entonces, a mayor desempleo, mayor robo. Sin embargo, vamos a encontrar un intercepto, vamos a llamarlo alfa. Este intercepto teóricamente debería ser mayor a cero. No tiene sentido que existan los ahorros negativos. Pero bueno, no importa. El parámetro entonces no solo sería la pendiente, en este caso beta 1, sino también tendríamos un alfa o cero dependiendo de la convención de número de coeficientes que ustedes quieran poner, alfa beta o beta 1, beta 2, lo que sea. Cuando tenemos, por ejemplo, este ejemplo de capital, trabajo, tecnología igual a Producto Interno Bruto, ahora tendríamos tres coeficientes, tendríamos el coeficiente alfa, el beta y tendríamos la constante que sería la de la tecnología. Bueno, lo pongo como constante. Ahorita veremos que hace sentido, pero bueno, en general, todos los coeficientes que buscamos resolver, más bien, la cantidad de coeficientes que queremos resolver es igual a la cantidad de variables que tenemos para explicar nuestra variable endógena. Ya veremos en unos minutos qué es una variable endógena y qué es una variable exógena. Dije endógena, sí, la variable endógena. Ok. Entonces la identificación de parámetros es algo fundamental. Regresionamos las cosas precisamente para eso, para encontrar las relaciones lineales y sobre todo encontrar, de manera física es hablar la fuerza o la magnitud del vector. A veces, o mejor dicho, intentaré evitar ese tipo me distrae lo que está afuera. Voy a intentar evitar dar algunos tipos de conceptos así como muy técnicos, intentaré hacerlo un poquito más humano. Así que si quieren verse técnicos, pues bueno, ya, ahí está el libro, no hay necesidad de que lo repitamos. Un tercer punto es el valor esperado de las perturbaciones. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se borró? Valor, sea, valor esperado los residuos. Esto, de bien, aparentemente ya giró de calle, entonces ya se escucha menos. Una disculpa por esto, problemas de clases en línea. Los valores esperados de los residuos. Si tenemos variables que no son aleatorias, exógenas, lo voy a explicar después. Tenemos una ecuación. El ingreso está en función de un consumo autónomo más una propensión marginal de consumo multiplicado por el gasto. La parte del gasto es una variable exógena. Nosotros no sabemos de dónde viene. Podríamos explicarlo es que viene de la realización, de la productividad marginal del trabajo, con lo que quieran escribir, ¿no? O lo que quieran decir. Es una variable que nosotros no tenemos control sobre ella.
Tampoco técnicamente tendríamos control sobre la variable del consumo. Sin embargo, como se planteó el modelo, estamos diciendo que la Y, que es una variable endógena, que depende de algo que nosotros no controlamos. En este caso sería el ingreso. Esto sería entonces, bueno, y en particular la X sería la variable exógena y esta sería la variable endógena. Entonces, normalmente la van a ver en la literatura de esta manera, endógeno-exógeno. Nada más por si alguien se despistó y ya no se acordaba de esto, a esto nos vamos a referir. Entonces, ¿qué pasa con los residuos? Si nosotros tenemos nuestra regresión de una variable X que va a explicar a la variable Y, y vamos a suponer que estos son los 4 puntos que tenemos de observación, y trazamos una línea tal que minimice esas diferencias, existirá una diferencia entre el valor observado, que digamos es este punto A, y el valor pronosticado, que va a ser este A estimado. Y esta diferencia, vamos a llamarla delta, va a ser la distancia o la diferencia del pronóstico con el valor real. Esta diferencia va a existir para todos y cada una de las observaciones o pares o conjuntos, pares ordenados. Es importante que las variables sí existan y no sean variables aleatorias, porque si no, esas distancias no estarían, vamos a decir, las realizadas. Y por lo tanto, al no existir, pues no tendrían una esperanza matemática. Cuando tenemos unas variables exógenas que ya están realizadas, que no son variables aleatorias y que a su vez esas son una combinación lineal de una variable Y, podemos calcular sus distancias y dado que todo cae dentro del mundo de lo real, menos vamos a trabajar siempre ahí, al menos en econometría, o al menos en la econometría de esta clase, entonces va a tener esperanza matemática, ¿no? Eso ya lo habíamos visto el semestre pasado, con que es una media, ese tipo de cosas. El valor esperado no es más que un promedio. Por default, esperaríamos que la suma o que el valor esperado de los residuos sea igual a 0, pero van a existir casos en donde no lo sea, sobre todo cuando su modelo no tiene constante. Y es por eso que usualmente los modelos de mínimos cuadrados tienen constante, a pesar que puede que estadísticamente la constante no sea significativa. Y no tiene nada de malo que en un modelo la constante sea 0. Eso puede ser incluso para probar alguna hipótesis. Pero bueno, en su momento lo veremos también. La siguiente es la varianza. Un segundo. Varianza y covarianza de las perturbaciones. Bueno, si ya tenemos un punto observado y tenemos su valor estimado de toda la serie de los residuos o esas diferencias, claramente vamos a tener varianzas y covarianzas de ella misma. Digo, si vamos a tener valor esperado, también esperaríamos esto. De aquí ya no hay mucho que hablar. Vamos a hablar del punto número 5, que sería acá, que desapareces. Naturaleza, algo está pasando. Naturaleza de la muestra de los datos sobre la variable independiente. Básicamente es explicar el porqué de las variables, así que tampoco hay mucho que decir aquí. Luego la 6 es la distribución de variables estocásticas. Bueno, claramente, dado que tenemos un conjunto de datos, vamos a conocer su distribución. Insisto, puede existir casos, sobre todo en econometría bayesiana, en donde asumimos la distribución, no la conocemos, la asumimos. Y a partir de la, vamos a llamarla deformación de estas curvas, quizá vamos a encontrar ciertos umbrales para determinar si mis parámetros preestablecidos son o no son. La lógica entre la econometría bayesiana y la econometría tradicional es que en la tradicional tú ya tienes todo lo observable y a partir de ahí encuentras combinaciones lineales. En la econometría bayesiana tienes prácticamente los resultados, tienes los parámetros prior en español, y buscas alguna distribución que permita entender o
sí que permita resolver el ejercicio con los parámetros preestablecidos. Entonces uno es lo que tenemos y otro es lo que imaginamos, básicamente en microeconometría. Pero bueno, nos vamos a nosotros a estar concentrando en la parte principal, en la parte, de modelo de regresión lineal. Insisto, ya no veremos nosotros tanto microeconometría, pero si se presta, quizá hagamos algún ejercicio nada más. Y bueno, ya con estos 6 puntos es realmente lo que se busca resolver con un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. No, realmente no hay gran ciencia. Básicamente es encontrar las relaciones lineales de cómo una variable logra explicar a otra. En la clase pasada les había comentado que es más bien entender o observar cómo cómo la varianza o la varianza de una variable explica la varianza de otra. Es, digamos, que la parte técnica correcta, pero tampoco tiene de malo decir que el mínimo de cuadrados ordinarios busca las relaciones y por lo tanto conocer las pendientes o como lo quieran observar. Nada más para que no se vayan a confundir. Ambas son correctas. A mí me gusta explicarlo más a partir de las varianzas porque es como técnicamente correcto, pero bueno, entender relaciones lineales también no está. Ahora, tengan cuidado porque correlación no implica causalidad. No porque haya más postes en la ciudad y por lo tanto más enfermos de gripe, vamos a decir que los postes causan gripe. Tiene sentido. Nuevamente, la econometría tiene algunas pruebas como Granger y Johansen, las veremos en su momento, para demostrar que cierta regularidad estadística de una variable incide en la realización de otra. Por ejemplo, el incremento en tasas de interés eventualmente afecta el crecimiento económico, algo que está ahorita muy en boga y que estamos viviendo. Es un enfoque interesante para los que les interesen esos temas de inflación y demás, crecimiento económico. Vamos a definir algo muy sencillo, sea X, esto es un subíndice, acuérdense, NK, voy a pintarlo por acá, coma NK, es una matriz, sea una matriz N de dimensiones N renglones K columnas, sea esto una matriz de datos, coma, asuma que existe un vector unitario. El vector unitario es el que nos va a permitir obligar, o mejor dicho, si no ponemos un vector unitario, el origen de nuestra pendiente será estrictamente cero. A veces va a suceder, por ejemplo, en el modelo de robo, si nosotros asumimos que si no existiese desempleo, entonces no existiría el robo, vamos a suponer que los puntos reales son estos. Vamos a suponer que estos son los puntos observados, ¿no? Si nosotros obligáramos a que la constante fuera cero o que no tuvieses un vector unitario, lo más seguro es que su pendiente estaría así. Y claramente la suma de los residuos no va a dar cero, el coeficiente beta que tengamos aquí no va a ser confiable, puede ser incluso no estadísticamente significativo. Entonces, vamos a asumir a partir de ahora que nuestros modelos tienen un vector constante. El vector constante también le llamamos vector unitario. Tiene puros unos. No pasa nada si son puros 4, no pasa nada si es un número irracional, no pasa nada. Bueno, el 2 no es un número irracional. Sin embargo, para la interpretación tendríamos que sacar el inverso de para después interpretarlo. Por eso, por convención, se utiliza el 1. Pero si ustedes quieren utilizar otra constante que nunca lo he visto aplicado en algo profesional, lo pueden hacer. Pueden hacer. Lo más seguro es que se lo regresen o digan que qué onda con eso. Pueden hacer. Matemáticamente es correcto. No es la convención, pero se puede. Y sea Y un vector. El vector, en este caso, sería un vector de resultados. No lo voy a poner, simplemente lo voy a dejar así como viene en el libro. Esto es importante. Esto es lo mínimo necesario para empezar a trabajar. Es decir, necesitamos una matriz de datos y necesitamos una variable endógena. Es decir, que dado mi matriz de datos, existe alguna combinación, entre bien comillas, lineal, para resolver para poder encontrar una variable y estimada en este caso, pero vamos a tener una y de contraste. La necesitamos porque si no, no podemos calcular los pendientes.
Vamos a ver los supuestos del modelo. Supuestos del modelo. Es decir, sea una matriz y sean los resultados. Vamos a ver qué supuestos necesitamos para poder resolver este modelo. La primera parte es que sean lineales. Linealidad. Ajá, dime. El vector unitario es para que te dé la constante del modelo. Nada más. Tiene implicaciones fuertísimas. No de nada adelante. Pero el vector unitario, aquí no está. O sea, la matriz de datos incluye el vector unitario. ¿Vale? O sea, puedes tener tu variable hambre, una variable constante, y es igual a tacos. ¿No? Es decir, puedes llegar sin hambre, pero te comes mínimo un taco. Es tu consumo autónomo de tacos, por decirlo. Vale, gracias por la pregunta. No, de nada. Vamos, los supuestos de modelos, el primer supuesto es linealidad. Claramente vamos a asumir que nuestro modelo es lineal, porque si no, pues entonces, ¿para qué estamos estudiando esto, no? Ah, el modelo es más sencillo. Vamos a suponer que existe una variable endógena, es decir, que se explica a partir de, que te doy bien, es igual a una x. X va a ser el vector o la matriz de datos, perdón, no es un vector, es una matriz de datos. Vamos a asumir que ya incluye la constante y vamos a multiplicarlo por un coeficiente beta o por los coeficientes betas. Recuerden, el vector y tiene n variables, que digan n datos. Podemos tener los últimos 5 años de frecuencia mensual del Producto Interno Bruto. Aquí vamos a tener quizá la variable trabajo, capital y mi vector constante, en donde vamos a tener n, n renglones, n observaciones, por la cantidad de variables. En este caso serían 3 hipotéticamente, ¿no? K. Y nuestra beta va a tener 3, bueno, en este caso K vectores, es decir, los 3 coeficientes, coma 1. Entonces, recuerden que si conformamos la matriz, sería un vector de N1, que es el mismo que tenemos acá. Al menos en dimensiones, cuadra. Aquí todo bien. Y si observan, aquí ya fui por las ramas, pero bueno, sería y igual a xb. Si esto sucede, pues algo estamos haciendo mal. Porque aquí nos faltaría el residuo en todo caso. ¿Y por qué digo que algo estaríamos haciendo mal? No lo hagan. De verdad no lo hagan. Lo insisto porque lo he visto y muchos profesores también lo he visto. Es algo muy raro en donde quieren poner el PIB, está en función del consumo, del gasto de la inversión y del gasto del gobierno, más exportaciones e importaciones netas. Esto es una igualdad, no regresión en igualdades. O sea, 2 más 2 es igual a 4. Si asumimos o tenemos una cantidad infinita de valores en donde solo son sumas, ¿a qué sería igual a la beta? O sea, todas las betas sería igual a 1. Si las betas no son iguales a 1 en una igualdad, pues la igualdad entonces está mal. No significa que sea una prueba de contabilidad, no lo hagan, pero tampoco regresionen, no regresionen igualdades, o sea, no tiene sentido. Si regresionan igualdades, van a tener problemas, van a tener todo tipo de problemas. Las R's cuadradas van a ser prácticamente 1. Las T's creo que van a ser todas estadísticamente significativas, si no me equivoco. Van a tener intervalos amplios, muy amplios. Eso es el problema más como de multicolonialidad, pero lo van a observar. Y las betas deberían ser al menos 1. Bueno, deberían ser 1, ¿no? Teóricamente. No regresionen igualdades. Pésimo. O sea, si lo hacen, van mal. El producto en función de cantidad y trabajo, obviamente, pues, si no es una igualdad, así que no hay. Entonces, el supuesto de modelo que sea lineal. Puede existir quizá la temperatura del planeta en función de los desastres naturales. Sabemos que, según algunos estudios científicos, a mayor cantidad por cada grado que aumente la temperatura, creo que hay una cantidad exponencial de problemas ambientales, tanto de sequías como de diluvios y ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros llegáramos a graficar esas cosas que sugiere, tendríamos una función de esta manera. Si nosotros buscamos una combinación lineal, sería algo así. Y claramente, pues esto, la suma de los residuos va a ser 0, pero no se ajusta al modelo, evidentemente. Una curva no es lo mismo que una regla. Es por eso que se supone que tenemos que tener linealidad.
¿Cómo lo podemos transformar? Con logaritmos, por ejemplo. Pero bueno, llegaremos a la parte de transformar datos. Todavía no nos adelantemos. Tengamos el modelo lineal más sencillo. Sea el modelo. Aquí yo he tenido debates, o más que debates, tengo mis dudas, porque el modelo le llaman el modelo logarítmico lineal. Pero nos da las dos partes de los logaritmos. Entonces ahí, al menos a mí, no me hace sentido, pero sí se llama. Logarítmico lineal sería una variable endógena igual a, usualmente, vamos a ver la siguiente expresión, una e exponencial elevada a una beta cero. Recordemos que cuando le sacamos el logaritmo natural al exponencial se convierte en un xn, el logaritmo natural. Bueno, no, esto es una igualdad, pero bueno, logaritmo natural de x y aquí tienes una n. Oye, vamos a hacerlo limpio. Si tenemos mi x elevada a la n y le saco el logaritmo natural, sería n multiplicado por logaritmo natural de x. Entonces, bueno, cuando tenemos un exponencial, sabemos que el logaritmo natural de un exponencial es igual a 1. Es una operación inversa. Entonces, para que aquellos que ya se les olvidó cómo trabajar ese tema de los exponenciales, que no deberían porque lo ven mucho en micro, pues bueno, esta es la constante. Y además de la constante, bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a tener una variable 1. Vamos a suponer que es el Producto Interno Bruto en función del capital, que está elevado a una beta 1. Y vamos a tener el trabajo, que está elevado a una beta 2. Y vamos a tener, no sé, el modelo, me acuerdo ahorita del modelo Clems, que es, bueno, es con K, ¿no? Capital, trabajo, recursos naturales, se paga bola, que es más, ¿no? Otra variable 3, igual a beta 3, tantas variables consideren. Aquí hay un truquillo, no metan todas las variables que les interese, no es para ella esto, o sea, siempre hay que respetar la parsimonia, explicar la mayor cantidad de datos posibles con la menor cantidad de variables. La mayor cantidad de datos con la menor cantidad de variables. Eso es lo que buscamos con parsimonia. Los modelos, de hecho, se basan en eso, minimizar los residuos a partir de la mejor calidad de los datos. Pero bueno, para este ejercicio teórico no importa qué tantos variables pongamos, al final vamos a tener un exponencial e. Estos son los residuos. Y esta es la constante. Todo lo demás son las variables exógenas, que van a explicar claramente a mi variable endógena, que lo vamos a poner aquí en el. Entonces, esto es importante. ¿Qué pasa con esto? Esto no es lineal. Claramente esto no es lineal. Sin embargo, lo podemos transformar. Rara vez van a encontrar que el modelo se especifica de la siguiente manera. Por tema de los exponentes, sabemos que esta y esta se pueden agrupar, ¿cierto? Sería e a la beta 0 multiplicado por e. Bueno, eso es una epsilon. No, esta e. Y en vez de tener una suma, porque aquí son productos, el símbolo para el producto de sería pi, de i igual a 1 hasta la cantidad de n, o mejor dicho, n no es k, que es la cantidad de variables que tenemos para toda x, y. Esto es el producto, parte de arriba. Nada más que está mostrado en una forma. Es correcta, pero es poco común ver este tipo de expresiones. ¿Lo pueden emplear para pantallar? Por supuesto que sí. Pero bueno, nada más ahí queda como precedente, ¿no? No es necesario que ocupen transformaciones innecesarias. Ahora sí, vamos a aplicar los logaritmos a ambas partes de la ecuación. Ya veremos que podemos aplicar el logaritmo a algunas variables, o mejor dicho, a algún lado de la ecuación, quizás solo a la endógena, quizás solo a las exógenas. Ya veremos en su momento también que incluso podemos combinar variables en niveles con otra que está en logaritmos y algunas cosas raras ahí, o alguna inversa quizá. No es que no sea recomendable, simplemente es un poquito más difícil de controlar algunos efectos. Tendremos una sesión de variables dicotómicas. El libro las menciona. El libro va a decir, estas variables dicotómicas que sirven bueno, teóricamente sirven para calcular
cambios de nivel. Nos puede servir para hacer cambios estructurales, pero usualmente, bueno, no usualmente, sino se llegan a utilizar las variables dicotómicas para corregir modelos, porque a veces sabemos que los datos tienen deficiencias en su calidad. Quizá la encuesta del INEGI en ese día en particular de un encuestador lo hizo mal y por lo tanto ese dato es un outlier, o alguien reportó un cero de más y ya el punto salió volando. Las variables dicotómicas nos van a ayudar como variables de ajuste. Ya veremos en su momento también ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de expresiones que no son lineales, las podemos, como ya hemos insistido, linealizar a partir de los logaritmos. Entonces tendríamos logaritmo de y es igual a logaritmo de esto. Me voy a la parte de arriba, es un poquito más fácil de entender. Logaritmo del exponencial de beta 0 es igual a beta 0. ¿No? Porque multiplicado por logaritmo natural de, pues es igual a 1, eso ya no igual. Más propiedades de los logaritmos, ya no vamos a ocupar. Beta 1, logaritmo natural de x1, más, y así hasta llegar a beta k, logaritmo natural de xk, más los residuos. Nuevamente los residuos están multiplicados por el logaritmo natural de la exponencial, el cual es 1, y por lo tanto ya no lo voy a poner, disculpa. Esta ecuación ya es lineal, sobre todo porque, bueno, tenemos las sumas, ¿no? Entonces existe una combinación lineal tal que esto resuelva. Lo interesante, y es lo que les comentaba, es que si nosotros tomamos la derivada de mi logaritmo natural, de mi variable endógena, respecto a alguna variable en particular, vamos a poner x, y el resultado va a ser... Aquí me estoy, una disculpa, aquí cometí un error. O sea, si es el logaritmo natural de mi variable de y entre y, porque aquí lo que estamos hablando es del cambio instantáneo, ¿cierto? Es una tasa porcentual, al fin de cuentas, es otra forma de expresarlo. Entre la derivada del logaritmo natural de mi x y cuando cambia respecto a sí mismo, que es nuevamente otro cambio porcentual. Cuando nosotros dividimos cambios porcentuales, estamos hablando de elasticidades. Eso ya lo tuvieron que haber visto en micro. Que esto es mi elasticidad, lo voy a nombrar de esta manera. Elasticidad de K es igual a la división o la relación o la relación del cambio de una variable respecto a otra. También esto lo podemos traducir como... Nuevamente, bueno, una disculpa, no sé qué está pasando hoy. No es el logaritmo natural. Es el cambio instantáneo de una variable respecto a sí misma, de cuando la otra variable cambia, es igual a la derivada del logaritmo de y entre el logaritmo de x. Se me olvidó, aquí hubo un error. Puse el logaritmo antes, no va antes. Va. En este caso estamos hablando del cambio instantáneo, que son tasas porcentuales. Estamos hablando de cambio instantáneo, que son tasas porcentuales, y de esta manera también se puede expresar a partir de la derivada de los logaritmos de las variables. También es otra forma de explicarlo. También se hace referencia a las elasticidades, y esto nos va a dar el coeficiente tal cual, ¿no? Coeficiente beta. Beta 1, beta 2, beta 3, lo que sea. Y esto, como les había comentado, es una elasticidad. Y lo interesante de la elasticidad es que no importa qué tan lejos o en qué parte del ejercicio estamos hablando. La elasticidad es constante para toda la parte de la curva, a diferencia de solo tomar la propensión marginal. ¿A qué voy con ello? Vamos a suponer que aquí está el ingreso, vamos a suponer que aquí está el gasto y vamos a tener esta propensión. Vamos a suponer que el cambio instantáneo aquí es 1, aquí el cambio instantáneo es 1.3 y aquí el cambio instantáneo es 2. Así decirlo. Entonces, esa beta, ¿qué valor tendría la beta en realidad? El valor de beta sería la media del ingreso, que vas a tener la media del gasto, y vas a suponer que la beta, si lo sacáramos a partir de una linealidad, de una regresión lineal, en niveles, sin transformar, vamos a suponer que nos da 1.2. Significa que por cada unidad del ingreso que yo me mueva, mi gasto va a aumentar o disminuir, dependiendo la dirección, en 1.2. Vamos a suponer que si yo tengo 100
y gano 101, ahora en vez de gastar 100, gasto 102. No, 120 más bien, porque es 1.2. Sin embargo, una vez que yo ya tengo 101 y avanzo a 102, ya la propensión marginal ya no tendría tanto sentido, porque la propensión marginal está hablando de los valores de cómo aumenta X respecto a su media y cómo va a impactar a Y respecto a su media. En cambio, las elasticidades, se evita ese problema, se evita incluso de las unidades de medida. Por ejemplo, aquí podemos hablar de toneladas de cemento y contaminación en la atmósfera. Eso es una regresión que quizás sea interesante para los que les interesa el tema de cosas verdes. Puede ser también ingreso o gasto. Y estamos hablando de dinero, pero cuando estamos hablando de elasticidades, ya no. Simplemente es el cambio porcentual en 1 respecto al cambio porcentual en 2. Y nos evitamos el problema de unidades de medida, que es maravilloso porque nos ahorra muchísimo al momento de plantear los resultados. Antes de avanzar, ¿hay alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento? Gracias. Las variables instrumentales que comentó al principio, esas, ¿cuáles son? El modelo con variables instrumentales es, bueno, por ejemplo, tú tienes el producto en función de capital y el trabajo, pero a su vez el trabajo es en función del salario de la tecnología. Esta es una variable instrumental en donde tu trabajo está explicado a su vez por otra ecuación. Otra cosa es la variable dicotómica o la variable dummy. Las variables dummies, por su nombre, solo toman valores de 0 y 1, es decir, está activo o no está activo. Por ejemplo, ¿es mujer o no es mujer? Esto puede funcionar, por ejemplo, si tenemos una nube de puntos de nivel de estudios, educación y salario. Vamos a suponer que a mayor educación tienes más salario, pero en azul los hombres y en naranja las mujeres. Si nosotros dibujásemos una recta, veremos que está a la mitad justamente de hombres y mujeres para efectos de mi ejemplo. Sin embargo, si nosotros hiciéramos una variable dicotómica para que pueda distinguir entre hombres y mujeres, vamos a encontrar que existe una recta que ajusta para hombres y después existe otra recta que explica a las mujeres. Y esta diferencia, si me lo permite dibujar, claro, esta diferencia vamos a llamarla dummy 1. Mi modelo sería el salario está en función de un salario autónomo más la educación que tiene la persona más la dicotómica, en donde la dicotómica se activa si eres hombre o mujer, dependiendo de cómo lo quieres poner. Entonces, la variable dicotómica, lo que en este caso te está explicando es un cambio de nivel. También las variables dicotómicas te pueden explicar un cambio de pendiente. Ya veremos más adelante este tema. El libro lo menciona muy de rápido. Yo sí me voy a quemar toda una clase porque es lo que te permite que el modelo cuaje. No es lo correcto. Lo correcto es que el modelo cuaje por sí solito. Por problemas de datos ya veremos que no se puede a veces. Y tendremos que hacer magia y decir vamos a tener que ocupar estas variables. Entonces, no sé si Elizabeth, si contesté tu pregunta. Sí, gracias. De nada. Ok. Nos quedamos en las elasticidades y apenas estamos en el supuesto de linealidad. Y ya son las 8:30. Vamos a darle un poco de velocidad. Siguiente supuesto. Rango completo. Este está sencillo. Dice sea x-nk, es decir, una matriz de información con rango k, es decir, la cantidad de variables o la cantidad de columnas, tal que n sea mayor que k, es decir, que la cantidad de observaciones que tengamos sea mayor a la cantidad de variables explicativas. Y esto tiene una lógica meramente lineal, en el álgebra lineal. Vamos a suponer que y es igual a 4. Muy sencillo, es una igualdad. X más y es igual a 4. Aquí existe una cantidad infinita de valores que te resuelven el 4. Entonces, aquí n es igual a 1 y k es igual a 2. En este caso yo no puedo resolver el modelo porque existe un grado de libertad adicional
que no me va a permitir tener una combinación lineal. Va a existir una cantidad infinita de puntos que me lo resuelven. Y es la misma lógica que explica el rango completo. Si tú tienes 10 observaciones y tú tienes 11 variables, el modelo simplemente no se va a resolver. El modelo no se resuelve. Lo mejor, y es la parte que les comentaba de la parsimonia, es que la cantidad de variables que van a explicar sea lo menos posible. A veces los modelos teóricos económicos te van a pedir que metas algunas variables que incluso podrían ser redundantes. El modelo que más se me ocurre es que el ingreso está el Producto Interno Bruto está en función del desempleo y de la tasa de interés. Estas tres variables están combinadas de alguna manera. La ley de Ockham. No recuerdo si es la ley de Ockham. Una disculpa si no me estoy acordando ahorita. Entonces, hay ciertas variables que por construcción teórica van a estar relacionadas y no las vamos a poder quitar del modelo. No tanto cae en el tema de rango completo, pero bueno, de vez en cuando va a impactarnos de esta manera. Quizá tenemos una variable que no nos interesa estudiar, pero teóricamente es necesario incluirla, o quizá es su defecto, quizá es una variable que sea redundante, se tenga que quitar. Es raro que pase que no tengan los suficientes observaciones, pero llega a pasar. Nuevamente, si alguien llega a preguntar cuántos datos necesitamos para hacer una regresión lineal, una recta se traza con 2 puntos. Hacer econometría con 2 puntos claramente es una burrada, pero matemáticamente se podrá resolver. Una cosa es lo que diga la matemática y otra cosa es lo que haga sentido. Pero bueno, eso es rango completo. Tener más cantidad de datos que de variables que explican nuestra variable endógena. Siguiente punto, la regresión. Es decir, que sea capaz de resolverse el modelo. La regresión. Déjenme escribir. Sí, ya avanzamos rango completo y el siguiente es regresión. Perfecto. La regresión hace mucho énfasis en la parte de los residuos. Lo interesante es la esperanza matemática de los residuos dado que sucedió X es igual a 0. Esto no es muy difícil de entender según yo. Recordemos que un residuo es aquel que no es aquella diferencia que no somos capaces de explicar. Por ejemplo, voy a volver a mi ejemplo de los tacos. Aquí es el hambre. Y aquí es la parte de los tacos. Cuando uno llega con poca hambre, vamos a suponer que consumes un taco. Cuando tienes un poco más de hambre, consumes quizá 2 tacos. Vamos a suponer que después consumiste 3 y vamos a suponer que un día 4, que llegaste con muchísima hambre, no te llegaste a comer los 4 tacos que esperabas, sino llegaste a comerte 3.5. Entonces, bueno, la regresión se supone que debería ser así. Claramente por este pequeño desfase vamos a tener que jugar un poquito con la recta. Se suponer que se comporta de esta manera, simplemente para que haga sentido. Lo que buscamos es que estas diferencias, esta parte que no logramos explicar, la esperanza matemática de los residuos es igual a 0. ¿Por qué? Si asumimos que tú llegas a una cantidad, por ejemplo, aquí llegas con 4 unidades de hambre. Normalmente uno pensaría que tú consumirías 4 tacos. Una unidad es igual a un taco, ¿no? Para simplificación del mundo. Pero particularmente ese día quizá llegaste triste y no tenías tanta hambre. Y consumiste medio taco menos, lo dejaste. O quizá la carne estaba corriosa y no te comiste ese último taco.